Sesh pierde 45 kilos en un año. Hello chicos, ¿cómo están? Estas noticias son las que me encanta dar, ¿verdad? Cuando la gente se cuida, cuando la gente busca una versión de sí misma. Esas son las noticias bonitas de dar. Yo no estoy de acuerdo con el body positive, no. Eso no es amarse. Eso no es quererse, quererme gorda, quererme gordo, jactarme en las redes sociales de que me gusta la pizza, la hamburguesa, inflarme cada día como un globo, llenándome de grasa que le va a hacer daño a mi cuerpo. No solo físicamente, sino que en salud, en mi bienestar, en cómo me siento y emocionalmente. Porque como leí un comentario por ahí que alguien dijo, no he conocido gordo que sea feliz, que se sienta bien consigo mismo. Por ahí vi ese comentario de una noticia que se las daré en otro video, ¿verdad? Lo que pienso de eso, porque es real, ¿verdad? Yo no me puedo sentir feliz si lo que veo en el espejo a mí no me gusta. No me gusta, no me hace sentir bien. Entonces, ahorita la gente en las redes sociales es súper hipócrita. Ay, me amo, cuando es pura paja. Amarse es lo que hizo Sesh. Sesh se levantaba desde temprano. Bueno, les voy a contar rapidito, ¿verdad? Resumir. ¿Por qué decidió bajar de peso? Decidió bajar de peso porque se empezó a sentir mal, enfermo, obviamente. ¿Cómo una persona con sobrepeso se va a sentir bien físicamente en cuestión salud? Imposible. Entonces, fue, ¿verdad?, al médico porque le empezó a doler la espalda, etcétera, etcétera. Y la báscula dio error. Todos los que estaban en la entrevista, ¿verdad?, que eran 2, 3 personas, 3 eran, se empezaron a reír. Dio error la báscula. Y chicos, o sea, quedé tan en shock. Porque yo también ya he pesado, ya saben, ¿verdad? En mis ondas de entrenamiento personal, ya he pesado gente que le da error la báscula y la cinta métrica no alcanza. Una vez estaba tomándole medidas a una clienta, ¿verdad? Para ver su proceso, ¿verdad? Cómo íbamos. Y la cinta métrica no me dio en la cintura. No pude tomarle, o sea, puse el límite de la cinta métrica porque no daba para más. O sea, que la cintura de ella medía más que la cinta métrica. No, hombre, eso no es quererse, eso no es amarse, eso no es el body positive. Esa es la paja que se dan, ¿ya? Para seguir, y que yo digo, el mal no se lo hacen a otro. A la otra gente, ¿qué le importa si yo me cuido o no? Es a mí. Así que no. Me encantó ver esta noticia, pues la báscula dio error. Entonces él ahí como que le cayó el 20, ¿verdad? Dijo, hey, no, hombre, o sea, no puedo seguir así. Entonces vinieron, le hicieron bueno, lo mandaron a otra pesa. Yo no sabía que existe otra pesa. Entonces lo mandaron a otra pesa, dice, donde sí, ya lo pesaron y no. Era el colmo. Le hicieron radiografías y todo, ¿verdad? Porque se sentía bastante mal y las rodillas le salieron súper desgastadísimas. O sea, y que él quedó, wow. Decidió operarse, ¿verdad? Para algo más rápido. Fue a Medellín. Y es cierto, ahí está lleno de clínicas, me consta, porque ya he visitado Medellín, ¿verdad? Varios lugares de Colombia, ¿verdad? Por cuestión de trabajo, del fitness. Y sí, ahí hay una clínica en cada esquina. Entonces él llegó, fue, ¿verdad? Pidió la información, le explicaron y ahí ya no le gustó. Ahí ya le dio miedito, claro, esas operaciones no son así de fácil. Fíjense, rapidito les cuento, yo he tenido clientas que se han operado y me lo han dicho, pero si yo hubiera sabido que esta operación era así, no me la hago. Se dan cuenta hasta después. Una operación horrible, la abdominoplastía es horrible, le cortan desde atrás y vuelven atrás, o sea que a usted la parten en dos. Así en pocas palabras, y le jalan esa piel como que fuera una camiseta y la tela que le sobra, boom, se la corta. O sea, la cicatriz, para empezar, la cicatriz que fea, y segundo, cómo quedan, porque estas personitas que le cuento que se operaron, clientas mías, les dejaban sonda
para sus necesidades y por ahí botaban, ¿qué les puedo decir? ¿Para qué, verdad? Pero no, algo muy feo y muy doloroso. Así que no, es mejor hacer ejercicio, ¿verdad? Abdominales, el cardio, sus pesitas que no les falte, la nutrición, una buena alimentación. No es morirse de hambre, es comer saludable. Haciendo ejercicio se logra, pero lo que pasa es que la gente solo quiere bajar con dieta. Y no, así no es la cosa. Usted puede no bajar, pero no va a quemar lo que tiene encima y de lo que se tiene que deshacer. Eso no se quema por arte de magia. Entonces, volviendo al tema que nos interesa, ¿verdad? Que es Sesh. Bajó 45 kilos, o sea, 100 libras en un año. Me encantó, en un año. Esto denota que él bajó saludablemente. Él no bajó con la dieta de la piña, con la dieta de la sandía, con la dieta del huevo, con la dieta del agua. No, él bajó saludablemente. Cuando se dio cuenta, dice, ¿verdad? Aquí les estoy resumiendo él y se dio cuenta de lo mal que estaba. Y también me imagino yo, puchica, o sea, también depende de tu alrededor con qué gente te codeas. Acuérdense que hay lugares, hay países donde les encanta ser gordos, pero hay países donde no, donde la gente sí se cuida, donde la gente hace más ejercicio, ¿verdad? Hay países donde no se cuidan ni hacen ejercicio, pero hay países donde sí. Y él, siendo cantante, era obvio que iba a conocer otras personas, otras culturas. Entonces iba a conocer gente y culturas que para ellos sí es importante el cuidarse y el verse bien, porque ser artista, ser actor es vender imagen. Yo sé que ahora las actrices gordas, los actores gordos les vale madre, ve La Casa de los Famosos hartándose pollo frito, pizza, les vale madre. Ser un ejemplo pésimo para la sociedad en cuanto a salud y bienestar se habla, ¿verdad? Pero no todo mundo es igual, porque en realidad esas son carreras donde venden su imagen y tiene que ser bonita. Tiene que ser bonita para vender más. Por lo menos antes así era. Entre más bonita, más vendía, más la contrataban. Así que vino él, ¿verdad? Y dejó de lado su carrera. Contó incluso que tenía problemillas. No quiso decir, pero uno de los entrevistadores le dijo problemas de ámbito profesional, ¿verdad? Con tu música. Sí, sí. Él dijo que sí, entonces se enfocó en eso. Dice que pasaba todo el día con ropa deportiva. Ya se levantaba desde la mañana, lo primero, su desayuno saludable, de ahí hacer ejercicio, ya sea jugar fútbol, etcétera, etcétera. De ahí comía y otra vez, o sea, hacía varias veces ejercicio al día. Dijo que no tenía más nada que hacer, ¿verdad? Porque le había puesto un stop a su carrera, porque tiene razón el hombre. Dijo, o sea, ¿qué estoy haciendo yo pensando en música, en mi carrera, si estoy hecho miércoles en salud? Se podía hasta morir y la carrera iba a quedar tirada. Pensó bien, pensó lógicamente. Con salud él puede tener un futuro, un mañana, hacer 1000 discos más, pero sin salud no. Entonces pasó así, sin ¿verdad? Ejercicio todo el día, comer, paraba, ejercicio, comer otra vez, y pasaba todo el día así, entrenando, haciendo un poquito de esto, un poquito del otro. Hacía varias cosas, ¿verdad? Físicas, de ejercicio, deporte, y miren en un año cuánto ha logrado bajar. Obviamente ahora se siente bien, se siente mejor, retomó su carrera, ¿verdad? Porque sigue cantando, sigue haciendo música, y incluso dijo que por aquí lo tengo, por aquí lo puse, vamos a ver, no disfrutó su éxito. Dice que en ese momento tenía un premio en la mano y él estaba pensando en el otro, y que después le cayó el 20, dijo, wow, o sea, me gané este premio y no lo disfruté, me valió madre, o sea, le valió madre el premio porque él estaba pensando en el siguiente. Entonces esa toxicidad, ¿verdad? Yo lo siento como algo tóxico. Y en todos los rubros es así. A veces ganas una cosa y no te importa esto porque ya lo tenés. Querés lo otro, el premio que sigue. Y esto le pasó a él. Entonces como que sintió que quería, ¿verdad?, cambiar todo eso. Y qué mejor empezar haciéndolo cuidándose él físicamente, emocionalmente. Porque el ejercicio
te ayuda a bajar, a quemar, ¿verdad? Porque 1 más 1 son 2, pero también emocionalmente, si la gente hiciera ejercicio, ya lo he dicho, no hubiera tanto suicidio, tanta depresión, tanta enfermedad emocional. Es porque no hacen nada. Ya, es porque solo pasan en las redes sociales, tragando, no hacen nada. Por eso es que hay tanto eso. Les iba a mencionar algo, se me fue la onda ahorita. Pero qué excelente noticia. Ver a alguien que se está cuidando porque lo sigue haciendo. Algo que la gente dice, ay no, cuando miran a alguien que se cuida, le empiezan a criticar. ¿Qué le pasa a esa gentuza? Envidia. Le empiezan a criticar y que es adicta al ejercicio. Pues prefiero 1000 veces ser adicta al ejercicio y parecer un palillo a ser adicta a la pizza, a las hamburguesas y parecer un globo, parecer sol. Ya, 1000 veces es más preferible. Eso sí es amarse uno. Eso sí es amarse de verdad. Cuidarse uno, levantarse, hacer ejercicio, comer saludable. Así que bueno, qué bueno por Sech que siga bajando de peso porque se restó un pijo de años de encima, ¿verdad? Y como esto se hace hábito, estoy segurísima que va a seguir bajando de peso. ¡Qué bueno! Y a la gente que le diga, ¡ay, vas a desaparecer! Como he visto en mujeres. O sea, que fuera de lugar. O sea, ahí se nota la envidia en realidad se nota. Y otra cosa que iba a decir es de que en mi caso ya me ha pasado que llego a la clase y me preguntan, ¿y cuándo voy a ver resultados? ¿Cuándo voy a bajar de peso? No, hombre, y eso estando en la clase. He visto otras que pidiéndome información me dice, ¿pero cuánto voy a bajar en un mes? Y mujeres con sobrepeso, o sea, ni siquiera han empezado. Y miren, este hombre pasó 1 año, excelente, es un excelente ejemplo a seguir, que no escogió el camino corto, sino que el camino correcto, el saludable. Así que ya saben, no, hombre, excelente, hay que cuidarse, hacer ejercicio, comer saludable, ya saben. Y para cualquier cosa me pueden escribir y yo con gusto los asesoro para ver cómo empiezan y cómo ven esos resultados lo más rápido posible, ¿verdad? Así de que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.